¿Qué tal, queridos estudiantes? Nuevamente nos vemos por este medio para ir avanzando en nuestro curso de Derecho Constitucional Guatemalteco. Espero que todos estén bien y que sigamos acatando las disposiciones de nuestro gobierno para poder mitigar esta pandemia. Entonces, luego de saludarlos a todos, vamos a introducirnos a un tema luego de que ya concluimos la teoría de la Constitución. Vamos a hablar de un tema muy importante en la vida del ser humano, en la vida del ciudadano como tal, en la vida de los estados, en la vida de un pueblo, ¿verdad? Y es el tema de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos, como su propio nombre lo dice, pues hacen referencia a ciertos derechos, valga la redundancia, ciertos logros que ha tenido el ser humano en cuanto al reconocimiento de lo que por el hecho de ser humano le corresponde, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de su desarrollo histórico, qué son los derechos humanos, cómo se clasifican y también cómo están contemplados en nuestra propia Constitución. Para hablar de derechos humanos tenemos que recordar, como ya lo hemos platicado en algunas ocasiones en clase, que el ser humano ha estado constantemente en la búsqueda de la igualdad, ¿sí? De equiparar sus derechos a todos, entre gobernantes, gobernados, entre los que tienen mucho, los que tienen poco. Y su principal objetivo ha sido, por supuesto, alcanzar su libertad, ¿sí? Alcanzar su libertad. Y entonces, a lo largo de la historia, el ser humano se ha encontrado con una constante lucha por alcanzar su libertad, evitar que le sea arrebatada o recuperarla cuando la ha perdido, ¿verdad? Esta constante pugna por alcanzar la igualdad es lo que ha marcado prácticamente el desarrollo de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Y pues así a grandes rasgos podríamos decir que el estudio de los derechos humanos se puede dividir en dos grandes etapas. Luego vamos a ver su clasificación, pero para poder estudiarlo tendríamos que estudiarlo en dos grandes etapas. La primera etapa, que se le llama etapa embrionaria, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, embrionario se refiere a que está naciendo, está formándose, ¿verdad? Y en esta primera etapa, la etapa embrionaria, es donde se crean los fundamentos ideológicos que van a servir como asidero para las corrientes actuales, ¿verdad? Las corrientes de derechos humanos actuales. Pero tiene una característica especial, de que si bien se reconocen ciertas libertades, este reconocimiento se basa en la desigualdad, ¿sí? O más bien dicho, esas libertades únicamente son reconocibles a ciertos grupos sociales, ¿sí? Entonces nos dábamos cuenta que a lo largo de la historia pues siempre han habido grupos sociales que tienen más poder que otros, y entonces en cierto momento esas libertades se le reconocieron a este grupo, pero los grupos más vulnerables, hablemos de Guatemala, indígenas, etcétera, etcétera, no le han sido reconocidos esos derechos o esas libertades. Entonces en esa primera etapa embrionaria de los derechos humanos sí se sientan las bases para los criterios ideológicos que van a fundamentar los derechos humanos, pero también ese reconocimiento de libertades únicamente son atribuibles a cierto sector de la sociedad y no a todos por igual. La segunda etapa que podemos reconocer, ¿sí? o por la que se puede estudiar los derechos humanos, es la que se refiere propiamente a su evolución histórica, ¿sí? Entonces tenemos una etapa embrionaria y la evolución histórica de los derechos humanos. En esta etapa embrionaria en esta etapa de evolución histórica, ¿sí? Es donde se establecen ciertas características que tienen los derechos humanos, como su universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, que los vamos a ver más adelante, y tiene como punto de partida, podríamos decir así, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y pues desde la etapa embrionaria podemos ver ciertos hechos históricos, como el Código de Hammurabi, el humanismo grecorromano, incluso los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que constituyen un antecedente en la historia
porque se establecen ciertas prohibiciones, ¿sí? Es decir, se estaban reconociendo valores fundamentales de los seres humanos, como el derecho a la vida, porque prescribe no matar, ¿verdad? Como el derecho al respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos antecedentes históricos respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Que hemos visto un poco cuando estudiamos el constitucionalismo social, el constitucionalismo liberal, ¿sí? Pero digamos que el punto de partida para la evolución histórica de los derechos humanos dijimos que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no nos vamos a detener mucho en el proceso histórico de los derechos humanos, sino más bien entrar ya a su concepto, a establecer qué son, a ver cómo han evolucionado los derechos humanos y cómo los podemos clasificar y cuáles son sus características, para posteriormente aterrizar en nuestra propia Constitución y ver ahí cómo están regulados los derechos humanos. Bien, entonces empecemos estableciendo qué son los derechos humanos. Por su propio nombre, como decía, pues ya nos da una idea de lo que se refiere los derechos humanos. Para efectos del curso vamos a tomar una definición de Hugo Lorenzo, que es un autor uruguayo, y él establece que los derechos humanos son un conjunto de facultades y atribuciones de la persona humana que son naturales al ser como persona y anteriores a toda norma creada por el Estado o a cualquier otra estructura social, ¿sí? Entonces veamos los elementos que tiene esta definición. En primer lugar, dice, son un conjunto de facultades y atribuciones, ¿sí? Es decir, los derechos humanos nos facultan para gozar ciertos derechos, para gozar ciertas libertades, para tener ciertas atribuciones dentro de nuestro desarrollo dentro de la sociedad. Entonces son facultades y atribuciones ¿de quién? De la persona humana. ¿Se recuerdan que en la clase pasada hablábamos que nuestra Constitución tiene un sentido personalista porque está enfocada en la persona humana, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos son un conjunto de facultades y atribuciones ¿de quién? De la persona humana. En segundo lugar, dice son naturales o connaturales a la persona. Eso quiere decir que están en la persona humana desde el momento en que nace. Es más, nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida desde antes de nacer, ¿sí? ¿Sí? Desde antes de nacer. Entonces, son derechos que son innatos, son inherentes a la persona, están incluidos, por así decirlo, en la persona solo por el hecho de ser persona, de ser un ser humano. Entonces son naturales a la persona. Y otra cosa importante, el tercer elemento, dice son anteriores a cualquier norma creada por el Estado y a cualquier estructura social. Entonces por eso les decía, el ser humano ha venido en una constante lucha para que le sean reconocidos esos derechos o esas libertades, ¿sí? Y si no han sido reconocidos y se han sido arrebatados para recuperarlos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esos derechos son naturales, son propios del ser humano y únicamente tienen que ser reconocidos por los estados, ¿sí? Reconocidos y respetados por los estados. Entonces, en primer lugar dijimos son atribuciones y facultades de la persona. En segundo lugar, estos derechos son naturales de la persona o inherentes a la persona. Y en tercer lugar, son anteriores a cualquier norma creada por el Estado o a cualquier estructura social. Estos derechos, por la magnitud que tienen en la vida social, en primer lugar son reconocidos por el Estado, ¿sí? Y la comunidad internacional, pero no son creados por la comunidad internacional, ¿sí? Muchos sabemos y ustedes tienen conocimiento de que existen muchos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero no es que estos instrumentos y el Estado mismo a través de sus normas cree esos derechos humanos, les dé vida a esos derechos humanos, no, porque son inherentes a la persona humana. Lo único que hace la normativa de un Estado y la normativa internacional en materia de derechos humanos es reconocer esos derechos, ¿sí? Es decir, no son creados por estos, sino únicamente son reconocidos. Eso quiere decir que como hemos indicado, los derechos humanos son inherentes a la persona humana,
Entonces, los estados y la comunidad internacional no otorgan derechos humanos, ¿sí? Eso tenemos que dejarlo bien claro. Los estados y la comunidad internacional no otorgan derechos humanos. Lo que hacen es reconocerlos. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Pero es necesario que sean reconocidos para que se vuelvan una norma de carácter general y obligatoria y que el Estado pueda respetar. Entonces, ahí tenemos ya claro bien qué es el concepto de derechos humanos. Es algo inherente a la persona humana que el Estado o la comunidad internacional reconoce, no otorga, ¿sí? Anteriores a cualquier norma creada por el Estado, anteriores a cualquier estructura social y propios de la persona humana solo por el hecho de ser una persona. Los derechos humanos tienen ciertas características que ya más o menos mencioné al inicio, ¿verdad? En primer lugar, la primera característica de los derechos humanos es que son universales. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser universales se le deben de reconocer a toda la humanidad, ¿sí? A todos los seres humanos, sin excluir a nadie. Es decir, en cualquier parte del mundo se deben de reconocer estos derechos humanos. Y como digo, los estados y los instrumentos internacionales lo único que hacen es reconocerlos. Porque yo puedo ir a un país en donde el Estado tiene la facultad de matar a los ciudadanos. Estoy hablando un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si yo voy ahí, yo no tenga derecho a la vida. Tengo derecho a la vida, pero ese Estado no ha reconocido ese derecho a la vida. Entonces, son universales, quiere decir que deben de ser reconocidos a todos los seres humanos sin excluir a nadie. Primera característica, ¿verdad? Son universales. Segunda característica, son prioritarios, ¿sí? Esto quiere decir que en el momento de que entran en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos de una manera preferente. ¿Sí? Tienen que ser protegidos de una manera preferente. Es decir, el derecho a la propiedad privada, el derecho a tener un vehículo, si lo sopesamos con el derecho a la vida, obviamente vamos a tener que darle prioridad al derecho a la vida por ser un derecho humano, ¿verdad? Entonces son prioritarios en el sentido de que al entrar en conflicto con otros derechos tienen que ser protegidos de manera preferente. Tercera característica, son innegociables, ¿sí? Esto quiere decir que ningún Estado, ¿sí?, puede negar la protección de esos derechos que han sido reconocidos a sus miembros. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, en el caso de Guatemala, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la propiedad privada, pero no podemos muchos acceder a esos derechos, o muchas personas no pueden acceder a esos derechos. Entonces, ¿cómo es que son innegociables? ¿Sí? Estamos negociando muchas veces los derechos porque estamos pidiéndolos, ¿sí? Entonces, tenemos el derecho de exigir que se nos reconozcan y que se nos hagan viables y positivos esos derechos humanos. Y aquellos estados que por ciertas circunstancias económicas, estructurales del Estado, sociales, no pueden proteger esos derechos de cierta manera, tienen que encaminar todos sus esfuerzos para poder conseguirlo, ¿sí? Y tiene que esforzarse por conseguir los medios necesarios y para distribuirlos de manera que se vean satisfechos esos derechos. Entonces, los derechos humanos son algo que no se puede negociar, sino que estamos en toda la facultad y la capacidad de exigir que el Estado nos reconozca y nos proteja esos derechos. Y si no puede hacerlo por cuestiones, exigirle que busque los medios necesarios para hacerlo. Por eso es que son innegociables. Yo no puedo negociar mi derecho a la vida, ¿sí? No puedo negociar mi derecho a la educación a cambio de una bolsa de comida. No puedo negociar mi derecho a la familia a cambio de un trabajo. Es decir, yo no le puedo negociar al Estado mis derechos porque el Estado tiene la obligación de protegerlos. Por eso son innegociables. Entonces tenemos primeras tres características: universales, prioritarios e innegociables. Cuarta característica, son fundamentales. Los derechos humanos son fundamentales. ¿Por qué? Porque son anteriores y superiores a cualquier autoridad, a cualquier norma creada por el Estado, a cualquier estructura social que haya sido creada. Y entonces
los derechos humanos tienen vigencia independientemente de cualquier autoridad que los reconozca. ¿Por qué? Porque son inherentes a la persona humana. Entonces son fundamentales porque existen antes de cualquier norma y cualquier estructura. Son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Por eso son fundamentales. Quinta característica, los derechos humanos son históricos. ¿Por qué? Porque cambian con el tiempo, evolucionan con el tiempo. Es decir, que el catálogo de derechos humanos de hace 100 años no es el mismo que el catálogo de derechos humanos que hoy tenemos. Ese catálogo de derechos humanos se va ampliando cada vez más, ¿sí? Por eso es que son históricos. A eso se refiere su característica. Siguiente característica, los derechos humanos son transnacionales. Esto quiere decir que si los derechos humanos son inherentes a la persona humana, no dependen de la nacionalidad o el territorio donde se encuentre esta persona, porque esta persona es portadora en sí misma de los derechos humanos, ¿sí? Eso quiere decir que los derechos humanos están por encima del Estado, por encima de su soberanía. Porque los derechos humanos están en la persona solo por el hecho de ser una persona, ¿sí? Parece muy redundante, pero es así como debemos comprenderlo. Los derechos humanos son transnacionales, es decir, mis derechos humanos van conmigo a donde yo vaya, sin importar el territorio donde esté. Cualquier persona que esté en el territorio de Guatemala se le deben reconocer y respetar sus derechos humanos sin importar su nacionalidad y sin importar que en este territorio. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son superiores a toda autoridad, son superiores al Estado y a su soberanía, ¿sí? Siguiente característica, los derechos humanos son irreversibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez un derecho ha sido reconocido como inherente a la persona humana, queda irrevocablemente integrado a la categoría de derechos que deben ser respetados y garantizados. Es decir, no hay vuelta atrás. Es como el derecho laboral, son derechos reconocidos, ¿sí? Entonces, si un derecho humano entra en el catálogo de los derechos humanos, no puede quitarse de ahí. Por eso un poco el peligro, bueno, según nuestra creencia, nuestros valores y lo que creemos, el peligro de que se pueda reconocer el aborto como un derecho humano, de que se pueda reconocer la identidad de género y todo el tema que conlleva esto como un derecho humano. ¿Por qué? Porque a la hora de reconocerse como un derecho humano, de incluirse en el catálogo de derechos humanos, pues ya no podría haber vuelta atrás, ¿verdad? Entonces son irreversibles. Y la última característica se refiere a que los derechos humanos son progresivos, ¿sí? Esto quiere decir que siempre es posible extender el ámbito de protección a derechos que antes no estaban protegidos, ¿sí? Extender ese ámbito de protección a derechos que antes no tenían ese ámbito de protección. Y esto ha hecho posible que se dé las generaciones de derechos humanos que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos las características de los derechos humanos: universales, prioritarios, innegociables, fundamentales, históricos, transnacionales, irreversibles y progresivos. Esas son las características de los derechos humanos aquí y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ahora bien, bajo el entendido de que los derechos humanos son indivisibles, ¿sí? No se pueden dividir, algunos autores establecen que no se puede dividir en generaciones, o no se pueden clasificar en generaciones, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de generaciones de derechos humanos, nos referimos a un desarrollo cualitativo, ¿sí?, que han tenido los derechos humanos, y no a dividirlos en el sentido de que en esta etapa están unos y en esta etapa están otros, porque excluimos a otros, ¿verdad? No se puede, porque dijimos que son irreversibles. Entonces, los derechos humanos se clasifican en generaciones, ¿sí?, pero hacen referencia a un desarrollo cualitativo.
es decir, cómo han ido desarrollándose los derechos, cómo han ido progresando los derechos, cómo han ido incluyéndose más derechos y reconociéndose más derechos a ese catálogo por el paso del tiempo. Entonces tenemos 4 generaciones de derechos humanos. En primer lugar, tenemos que decir que estas generaciones, como ya he mencionado, se determinan según el catálogo de derechos, se determinan según la evolución que han tenido. Y la primera generación engloba o abarca los que han sido llamados derechos civiles y políticos. En esta denominación de primera generación, entonces están incluidos todos aquellos derechos individuales que en su momento se discutieron en Europa, en Norteamérica, en los siglos XVII, XVIII, XIX. Y pues su teoría o su ideología está respaldada por lo que ya hemos estudiado un poco sobre el liberalismo individualista, otras corrientes como la Ilustración, la Revolución Burguesa, las guerras de independencia. ¿Sí? Estas luchas por derechos se iniciaron como demandas de reconocimiento y respeto por la dignidad de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos la película acerca del voto, cómo se luchó porque las mujeres tuvieran derecho a voto? Entonces, esta primera generación surge de esa lucha en la que el pueblo, la sociedad empezó a demandar el reconocimiento de la dignidad como ciudadanos y su derecho a participar activamente en la vida política de los estados. ¿Sí? A poder ser candidatos, a poder postularse, a poder votar, etcétera, etcétera. Tanto en Europa como en Norteamérica. Entonces, en la actualidad, estos derechos civiles y políticos, que son los que permiten la participación del ciudadano en la vida política de un estado, están ya reconocidos y se encuentran su pleno reconocimiento en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Que fue sancionado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 y entró en vigor 10 años después, en 1976. Estos derechos de primera generación tienen 3 características importantes, ¿sí? Estos derechos de primera generación que dijimos que se refiere a los derechos civiles y políticos. En primer lugar, la primera característica es que estos derechos reconocidos lo que hacen es imponerle al Estado un deber de abstención, ¿sí? Limita al Estado en su ejercicio y en su autoridad de cierta manera y reconoce los derechos de los ciudadanos. Entonces le pone un deber de abstención a los estados. Primera característica. La segunda característica es que los titulares de estos derechos serán, en el caso de los derechos civiles, el ser humano en general. Y en el caso de los derechos políticos, los ciudadanos en el ejercicio, ¿sí? En el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces tenemos 2 titulares de estos derechos. El ser humano como tal, titular de los derechos civiles, y el ciudadano en ejercicio, titular de los derechos políticos. Entonces, primera característica, le ponen un deber de abstención al Estado. Segunda característica, los titulares de estos derechos son los ciudadanos y el ser humano en general, derechos políticos y civiles, ¿verdad? Y la tercera característica se refiere a que los derechos civiles y políticos son reclamables, ¿sí? Son reclamables, salvo circunstancias de emergencia, y son reclamables en todo momento y lugar. No están sujetos a ninguna variación social y política. Son reclamables y como decía aquí, la única excepción es una circunstancia de emergencia, ¿verdad? En la que no se pueden ejercer esos derechos, pero de lo contrario son reclamables en todo tiempo, en todo lugar, no están sujetos a que se varíen dependiendo de las circunstancias, no, son reclamables. Entonces, primera característica, dijimos, le imponen un deber de abstención al Estado. Segunda característica, los titulares son los ciudadanos y los seres humanos en general. Y tercera característica, son reclamables frente al Estado, ¿verdad? Entonces, esto es la primera generación de derechos humanos, que se refiere a derechos civiles y políticos. Luego tenemos la segunda generación. Esta segunda generación hace referencia a
derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos sociales, culturales y económicos tienen mucha relación y van de la mano, pertenecen propiamente a la etapa del constitucionalismo social. ¿Se recuerdan ustedes? En la que la clase trabajadora, los proletarios, empezaron a exigir y luchar porque se les reconocieran ciertos derechos. Y dentro de esta etapa destaca, ¿se recuerdan ustedes que platicamos sobre la encíclica del Papa León XXIII, Rerum Renovarum, que surge como una respuesta a todos los vejámenes y abusos que estaban sufriendo los trabajadores en esa época? Esta encíclica lo que busca es favorecer a los trabajadores, reconocerles ciertos derechos mínimos, y tiene ciertos aspectos que destaca esta encíclica. En primer lugar, establece el carácter inviolable de la propiedad privada, ¿sí? Considerándola como un derecho natural de todo ser humano. Establece una premisa en la que indica que es imposible eliminar de la sociedad toda clase de desigualdad. O sea, establece una realidad que es imposible quitar por completo la desigualdad. Además, reconoce la necesidad de limitar las jornadas de trabajo, de gozar de descanso y limitar el trabajo de niños y mujeres. Establece la necesidad de un salario justo, ¿sí? De un salario justo para los trabajadores, pero siempre sometido y sujeto a la libre voluntad de los contratantes. Entonces, esta encíclica del Papa León XXIII marca un punto de partida también para los derechos humanos de segunda generación. Entonces, como ven, no estamos excluyendo los civiles y políticos, sino que a estos se les suman los derechos económicos, sociales y culturales, y siguen y continúan siendo derivados de una lucha social, en la que en la primera generación, por ejemplo, se buscaba proteger al individuo frente al poder del Estado. Ahora, mediante los derechos de segunda generación, se exige una intervención del Estado para garantizar a los ciudadanos los bienes sociales básicos, o para garantizar a los ciudadanos sus derechos frente a los patronos, sus derechos sociales, sus derechos laborales, sus derechos económicos, como derecho y otros derechos como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social. Y estos derechos pues se encarnan propiamente en las luchas de los obreros en los últimos años, en los últimos 200 años. Y finalmente, pues su reconocimiento se ha consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado también por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigencia también en 1976, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, han sido reconocidos internacionalmente en el mismo tiempo, pero marcan una evolución a lo largo de la historia porque se luchó por esos derechos en momentos históricos distintos. Luego tenemos la tercera generación de derechos humanos. A esta tercera generación se le llama la generación de los derechos de solidaridad, ¿sí? Los derechos de solidaridad, ustedes, bueno, ¿y eso qué es, verdad? Los derechos de solidaridad se refieren a derechos que tienen una incidencia colectiva, es decir, a nivel global, a nivel de países, ¿verdad? No solo un país, no solo una sociedad, sino que tienen incidencia a nivel global. Es decir, se tratan los derechos de tercera generación de una demanda de solidaridad entre países ricos y países pobres para superar ciertas desigualdades económicas y culturales. Y también se refieren a cierta solidaridad entre países para proteger derechos como el derecho al medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la autodeterminación de los pueblos en general, más bien dicho, el derecho de las minorías étnicas, el respeto por los bienes culturales de la humanidad, que los hay en todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, esta tercera generación se basa más
en términos globales, a que se respeten y se reconozcan ciertos derechos que son inherentes a la persona, pero que afectan a nivel global. Y estos derechos de solidaridad quedó plasmado en la Declaración de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Teherán en 1968. Ahí fueron reconocidos y plasmados, ¿verdad? Y finalmente tenemos una cuarta generación de derechos humanos que se refieren al desarrollo propio que estamos teniendo hoy en esta materia, ¿verdad? Es una categoría que aún no termina de formarse. Es una categoría a la que se le están añadiendo nuevos derechos, ¿verdad? A la que se están planteando el reconocimiento de ciertos derechos y que están precisamente en la discusión sobre si verdaderamente son derechos inherentes a la persona humana o no lo son, para poder determinar si se incluyen en el catálogo de derechos humanos, como cuáles, por ejemplo, el derecho a la libre determinación o a la libre elección de la identidad sexual, el derecho a la libre unión marital entre personas del mismo sexo, la bioética, el derecho al aborto, como les indicaba. Entonces son derechos, estos derechos van a formar parte, y todos los que se vayan añadiendo van a formar parte de la cuarta generación de derechos humanos, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes violan los derechos humanos? ¿O quiénes pueden ser los entes que pueden violar los derechos humanos? Originariamente se pensaba o se creía que el único posible violador de los derechos humanos era el Estado. Pero en la actualidad, luego del estudio, del análisis y la realidad que hoy vemos en nuestra sociedad, se está generando un importante debate, ¿verdad? En el que se establece que no solo el Estado viola los derechos humanos, sino cualquier otro agente de poder, cualquier otro ente que tenga poder, sea una empresa, una organización terrorista, un grupo de narcotraficantes, una persona individual. Es decir, los derechos humanos pueden ser violentados por cualquier persona, por cualquier ente, por cualquier organización, por cualquier Estado. Ya no solo es el Estado el que los viola, y lo vemos de hecho en las generaciones de derechos humanos, ¿verdad? Al principio era una lucha para que el Estado reconociera esos derechos y era una lucha para que el Estado no los violara, pero luego se convierte en una lucha para que el Estado intervenga, en el sentido de que los patronos y de que los trabajadores pudieran serle reconocidos ciertos derechos frente a sus patronos, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo va evolucionando. Entonces, ¿quiénes pueden violar los derechos humanos? Cualquier persona, cualquier Estado, cualquier ente de poder, cualquier organización, ¿verdad? Así concluimos sobre quién puede violentar los derechos humanos. Vamos a entrar entonces a analizar ya propiamente nuestra Constitución. Es decir, cómo se han reconocido los derechos humanos en nuestra Constitución. Iniciaremos diciendo que el reconocimiento pleno de los derechos humanos en Guatemala se da hasta la Constitución actual, ¿verdad? La Constitución de 1985. Sin embargo, desde nuestra primera Constitución se empiezan a reconocer ciertos derechos individuales, civiles y políticos, ¿verdad? Hablamos de derechos de primera generación. Luego, con el intento que se tuvo de la Constitución Federal de 1925, se pretendía reconocer ciertos derechos sociales, económicos y culturales de segunda generación. Pero esto se logra concretar hasta la Constitución de 1945. Estas constituciones ya las analizaron ustedes, ya las estudiaron, ya tuvieron la oportunidad de verlo, y si no, de todas formas, ahí en nuestra plataforma, en el material de constitucionalismo, ahí tenemos el digesto constitucional, ahí pueden ustedes darle una ojeadita para darse cuenta de estos derechos, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer un resumen de cómo han sido reconocidos estos derechos a lo largo de la historia, según las constituciones que ha tenido Guatemala,
Entonces, la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824 establecía en su título 10, por ejemplo, las garantías de libertad individual. Limitaba, dice, los casos de procedencia para la aplicación de la pena de muerte, el principio de igualdad ante la ley, la detención legal, los centros de detención legal, la inviolabilidad del domicilio, y establecía que ningún órgano legislativo ordinario podía emitir normas a las establecidas en la Constitución. Ahí ya vemos un tema de supremacía constitucional, ¿verdad? Entonces, desde aquí ya se reconocían ciertas garantías. Luego la Constitución de 1825 establecía en el título 1 garantías particulares y del territorio, derechos particulares de los habitantes. La libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad, libre emisión del pensamiento, inviolabilidad del domicilio, detención legal, principio de igualdad, prohíbe la esclavitud, ¿verdad? Y así hay otros derechos, pero vamos a hacerlo así someramente. Durante la vigencia de esta Constitución, el Estado emite un decreto, el decreto número 76, donde se establece la declaración de los derechos del Estado y sus habitantes, ¿sí? Esto pues se da en 1839 y reconoce ciertos derechos como la vida, la libertad, el honor, la libertad de religión, el principio de irretroactividad de la ley, la libre emisión del pensamiento, se da la abolición de la esclavitud, libertad de propiedad, entre otros derechos, ¿sí? Luego tenemos el Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851 que establece en su artículo 3 que los derechos que se reconocen y los deberes de los guatemaltecos van a ser los consignados en la Declaración de Derechos del Estado y de los Habitantes de 1839, ¿verdad? Entonces no hace mayor alusión, sino simplemente nos remite a ese instrumento. La Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879, en un apartado, en un título que se llamaba Garantías, de las garantías, establece y reconoce derechos como la libertad, la igualdad, la seguridad de la persona, la honra, los bienes, la educación, ¿verdad? La inviolabilidad del domicilio. Y por último, se limita el poder del Estado para disminuir el goce de esos derechos y garantías, ¿verdad? Entonces vamos viendo que va evolucionando, va reconociendo las mismas cuestiones, pero todavía no había un pleno reconocimiento de los derechos humanos. Uno, porque no existían todavía instrumentos internacionales que lo reconocieran. Nos damos cuenta que fue hasta 1966 que ya se reconocen por la Asamblea General de Naciones Unidas derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y culturales. Luego tenemos la Constitución Política de la República Centroamérica de 1921, que si bien es cierto es una constitución federal que no cobró vigencia en Guatemala propiamente, su importancia radica en que el primer cuerpo de esta constitución recoge ciertos postulados del constitucionalismo social y entonces se reconocen ciertos derechos y garantías sociales y también derechos como la vida, la honra, la seguridad. Se prohíbe la pena de muerte, se da libertad de industria únicamente limitada por el interés social y se prohíbe las penas perpetuas. Esto es, digamos, lo importante de esta Constitución. Luego ya en la Constitución de 1945 se reconocen ciertas garantías individuales como la vida, la libertad, la igualdad, seguridad de la persona, la honra, libertad de locomoción, derecho a asilo político, la legítima resistencia para la protección de estos derechos. Entonces nos damos cuenta que van incluyendo los mismos derechos y ampliando ese catálogo. Se establecían ciertas garantías sociales, por ejemplo en el ámbito laboral. Estamos hablando de la Constitución de 1945, derecho y obligación al trabajo, la protección del Estado al capital y al trabajo, inembargabilidad del salario mínimo, una fijación periódica del salario mínimo, la igualdad en el salario, la libre sindicalización, indemnización, la previsión social. Con respecto a la familia, por ejemplo, se reconoce la maternidad y el matrimonio como algo que debe proteger el Estado. En la cultura se establece que debe fomentarse y divulgarse como una obligación primordial del Estado. Se establece la educación integral,
un mínimo de enseñanza común, la alfabetización, la autonomía universitaria. Entonces son ciertos derechos sociales, culturales, que ya se empezaban a reconocer aquí en la Constitución de 1945. Hablamos ya entonces de derechos de segunda generación. Luego, la Constitución de 1956 establece ciertas garantías individuales, establece el amparo, derechos de familia, de cultura, de trabajo, del empleado público, del trabajo, empleo público, la propiedad. Y establece derechos como el derecho de reunión y de asociación, pero prohibía cualquier asociación o reunión con orientación comunista. Pero aquí estamos hablando de la época después de la Revolución del 44 y que vino la contrarrevolución en la que lo que se trataba por parte del gobierno de Estados Unidos era mitigar el comunismo, ¿verdad? Y también se establece aquí en esta Constitución la libre creación y funcionamiento de otras universidades. Se reconoce el derecho o el principio de justicia social en las relaciones laborales. Luego tenemos la Constitución de 1965. Aquí es algo importante porque se reconocen ciertos derechos políticos como el derecho al sufragio universal y el secreto del voto. Y de igual manera prohíbe que se propugne o que se promueva ideología comunista. Aquí ya se reconoce el habeas corpus o la exhibición personal, el amparo. Se dan ciertas garantías sociales como la familia, la cultura, la protección a la maternidad, el principio de justicia social en relaciones laborales, la inembargabilidad del salario. Se mantienen esas garantías, pero también se establece que las relaciones del Estado y sus entidades con los trabajadores van a ser regidos por una ley. Y finalmente tenemos nuestra Constitución actual, la de 1985, que agrupa a los derechos humanos dentro del título 2, ¿sí? Y distingue el capítulo 1 como derechos individuales, ¿sí? Donde figuran lo que en la doctrina se conoce como derechos civiles y políticos, y en el capítulo 2 se denomina derechos sociales, que agrupa los derechos humanos que no se conocen como económicos, sociales y culturales. Es decir, prácticamente el título 2 de nuestra Constitución agrupa en su primer capítulo los derechos de primera generación y en su segundo capítulo los derechos de segunda generación, ¿verdad? En nuestra Constitución se pueden distinguir, por ejemplo, los derechos individuales, que tienen una característica. Por ejemplo, los derechos civiles tienen un contenido negativo, ya por llamarle así, es decir, implica obligaciones de no hacer, y los políticos implican un reconocimiento de la facultad que los ciudadanos tienen para participar en la organización, en la actuación, desarrollo de la vida política del Estado. Y los derechos sociales constituyen pretensiones, es decir, encierran prestaciones individuales o colectivas que podemos exigir frente al Estado. Esto quiere decir, no podemos separar totalmente los derechos civiles y políticos de los sociales y económicos, porque van a tener siempre muchas cosas en común. El derecho del trabajo, por ejemplo, incluye aspectos como la prohibición al trabajo forzado, el derecho a un ambiente limpio, incluye el acceso a información con relación al estado del ambiente en un área particular. El derecho a la propiedad no puede clasificarse en alguna de estas categorías. Entonces tienen una íntima relación los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales. No podemos decir que están desligados unos de otros, sino que se entrelazan, ¿sí? Se entrelazan y forman un todo, ¿verdad? Que es lo que se refiere a los derechos humanos. Los derechos individuales. Vamos aclarando un poco qué son los derechos individuales. Vamos a definirlos. Los derechos individuales, derechos humanos individuales, son los que están unidos a todos los seres humanos y no se separan. Son derechos fundamentales del hombre como una conquista al poder público. Entonces, ¿qué son derechos individuales? Son derechos que están unidos a todos los seres humanos
y no se les puede separar, ¿verdad? ¿Qué derechos individuales encontramos en nuestra Constitución política? Les voy a citar varios de ellos porque hay muchos, ¿verdad? Derecho a la vida, a la seguridad, derecho de acción, derecho a detención legal, derecho a la integridad, a la dignidad, a la libertad, a la igualdad, derecho de defensa, derecho del detenido preventivamente, derechos del condenado, derecho a la inviolabilidad de la vivienda, derecho a la libre locomoción, derecho de asilo, derecho de petición, derecho de asociación, de reunión y manifestación, libertad de religión, derecho a la libre emisión del pensamiento, a la propiedad privada, derecho de autor y de inventor, derecho a la libertad de industria, comercio y trabajo, derecho a elegir y ser electo, derecho de petición en materia política. Estos son algunos de los derechos humanos individuales que encontramos en nuestra Constitución. Y por otro lado tenemos los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Son todos aquellos derechos que la Constitución reconoce a las personas, ¿sí?, por el hecho de ser seres humanos, pero ya no en forma individual, sino como miembros de una sociedad. Entonces, ¿qué son los derechos sociales? Son aquellos que la Constitución o el Estado reconoce a las personas, ¿sí?, hombres y mujeres, pero ya no de forma individual, sino como parte de un conglomerado social. ¿Qué derechos tenemos aquí, por ejemplo? Derecho a la salud, seguridad y asistencia social, derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, al medio ambiente, a la cultura, derechos del consumidor y del usuario, derecho a la protección a la familia, derechos de las comunidades indígenas, derecho al desarrollo económico y social, al deporte y a los servicios públicos. Entonces, podemos decir que nuestra Constitución, la Constitución de 1985, lo que hizo fue vigorizar el valor fundamental de los derechos humanos. Y lo que hizo fue proveer de una tutela específica, es decir, una protección específica, tanto a nivel interno como a nivel internacional, ¿sí? Porque vemos que la Constitución establece que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno, ¿verdad? Ese tema ya lo analizamos. Entonces, los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Están ahí, ¿verdad? Están ahí y son reconocidos por los estados y por la comunidad internacional. No son otorgados por ellos. Se clasifican en generaciones según si son derechos civiles, políticos, o si son derechos culturales, económicos, sociales. Y una tercera generación que habla de derechos de solidaridad, que son derechos inherentes a nivel global, y una cuarta generación que está en formación, ¿verdad? Y ustedes en su Constitución pueden agarrar el título 2, leerlo y establecer ahí, ver cuáles son esos derechos individuales y cuáles son esos derechos sociales, cuáles son los derechos civiles y políticos, cuáles son los derechos económicos, culturales, para poderlos ir identificando ahí en su Constitución, ¿verdad? Ya a partir de acá, como les indicaba hace algunas clases, vamos a ir analizando y estudiando el poder público, la estructura del Estado, sus entes, sus organizaciones, los organismos del Estado, para ya ir cumpliendo y abarcando el contenido de nuestro curso, ¿verdad? Entonces, este es el tema de los derechos humanos en Guatemala. Si tienen dudas, como les he dicho, me escriben al correo electrónico o por medio de su representante. Y la recomendación de siempre, pues, seguir las instrucciones. Miren, no se desanimen, sigamos siempre con la frente en alto, luchando, trabajando en lo que se puede, buscando qué hacer, estudiando. No dejen, no abandonen su carrera, que esto va a pasar, ¿verdad? Esto va a pasar. Pero la satisfacción de que ustedes van a llegar a ser profesionales, eso no va a pasar. Y si ustedes abandonan la carrera, lo único que van a hacer es postergarla. Sí, yo sé que hay situaciones difíciles, pero también hay medios en los que podemos lograr mantenernos y hacer el esfuerzo de continuar su carrera, ¿verdad? Lo hacemos por este medio,
pero los sentimos cerca a ustedes estudiantes, ¿verdad? Y queremos estar aquí para apoyarles en todo lo que sea necesario. Entonces, ánimo jóvenes, que Dios los bendiga, busquen siempre refugiarse en Dios, ¿verdad? Él es el que nos anima, el que nos levanta cada día, y cumplamos con las restricciones que tenemos. Usemos nuestra mascarilla, tratemos de no salir si no es necesario, cuidemos a las personas mayores de nuestra casa, cuidemos a los niños, embarazadas, cuidémonos entre nosotros usando la mascarilla y tomando las medidas que nos recomiendan. Así que Dios los bendiga, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase. ¡Ánimo!